Capítulo 72. Equilibrio energético, regulación prandial, obesidad y ayuno, vitaminas y minerales. En condiciones estacionarias existe un equilibrio entre las entradas y salidas energéticas. La ingestión de hidratos de carbono, grasas y proteínas aporta energía para las diversas funciones del organismo o para su almacenamiento y uso posterior. La estabilidad prolongada del peso y de la composición orgánica exige un equilibrio entre el aporte y el gasto energéticos. Si una persona se sobrealimenta y el aporte energético excede de forma continua el gasto, casi todo el exceso se deposita en forma de grasa, con lo que aumenta el peso corporal. Al contrario, si el aporte de energía no basta para satisfacer las demandas metabólicas del organismo, se pierde masa corporal y aparece un estado de inanición. Dado que los alimentos contienen porcentajes diferentes de proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas, hay que mantener además un equilibrio adecuado de ellos para proveer a todos los sistemas metabólicos corporales del material necesario. En este capítulo se exponen los mecanismos reguladores de la ingestión de alimentos en función de la demanda metabólica y se comentan algunos problemas para mantener el equilibrio con los distintos tipos de alimentos. Equilibrio dietético. Energía de los alimentos. La energía que libera cada gramo de hidratos de carbono, tras su oxidación a dióxido de carbono y agua, es de 4,1 calorías. En este campo, una caloría significa, en realidad, una kilocaloría, y cada gramo de grasa, 9,3 calorías. La energía liberada por el metabolismo de las proteínas habituales de la alimentación, tras la oxidación de 1 gramo a dióxido de carbono, agua y urea, representa 4,35 calorías. Por otro lado, el porcentaje medio que se absorbe de estas sustancias en el tubo digestivo también varía, cerca del 98% de los hidratos de carbono, el 95% de las grasas y el 92% de las proteínas. Por tanto, la energía fisiológica disponible media contenida en cada gramo de estos tres principios inmediatos de la alimentación corresponde a calorías. Hidratos de carbono. 4 grasas. 9. Proteínas. 4. Aunque existe una variación notable entre las distintas personas, e incluso en una misma persona en días diferentes, la dieta habitual que ingieren los norteamericanos les proporciona un 15% de la energía en forma de proteínas, un 40% como grasas y un 45% como hidratos de carbono. En casi todos los países no occidentales, la energía de los hidratos de carbono excede con mucho la de las proteínas y la de las grasas. De hecho, en algunas regiones del mundo donde escasea la carne, la energía combinada que aportan las grasas y las proteínas no supera el 15 al 20%. La tabla 72.1 muestra la composición de algunos alimentos y, en particular, el elevado porcentaje de grasas y proteínas de los productos cárnicos y el gran porcentaje de hidratos de carbono de la mayoría de los vegetales y cereales. La grasa alimentaria es muy engañosa, porque suele encontrarse en forma de grasa entera, mientras que las proteínas y los hidratos de carbono están mezclados con el agua y representan, de ordinario, menos del 25% del peso. Por esta razón, la grasa de un taco de mantequilla mezclada con una ración entera de patata contiene, a veces, tanta energía como la propia patata. Tabla 72.1 Contenido de proteínas, grasas e hidratos de carbono de distintos alimentos. Los requisitos diarios medios de proteínas corresponden a 30 a 50 gramos. Cada día se descomponen diariamente de 20 a 30 g de proteínas corporales para producir otros compuestos químicos corporales. Por eso, todas las células han de fabricar siempre proteínas nuevas para reponer las destruidas y el régimen debe contener una cantidad mínima de proteínas. En general, se pueden mantener los depósitos de proteínas si la ingestión diaria es mayor de 30 a 50 gramos. Algunas proteínas contienen cantidades inadecuadas de ciertos aminoácidos esenciales y no sirven para reponer las proteínas destruidas. Estas se denominan proteínas parciales y, cuando abundan en el régimen, los requisitos diarios de proteínas aumentan mucho más de lo normal. En general,
Las proteínas de origen animal son más completas que las de origen vegetal o cereal. Por ejemplo, la proteína del maíz casi no contiene triptófano, uno de los aminoácidos esenciales. Por eso, las personas que consumen harina de maíz como fuente principal de proteínas padecen en ocasiones el síndrome de carencia proteica conocido como kwashiorkor. Este consiste en falta de crecimiento, obnubilación, depresión de las funciones intelectuales y edema debido a la baja concentración de proteínas. Los hidratos de carbono y las grasas ahorran proteínas. Cuando los hidratos de carbono y las grasas abundan en el régimen de alimentación, casi toda la energía corporal deriva de estas dos sustancias y muy poca de las proteínas. En consecuencia, se dice que los hidratos de carbono y las grasas ahorran proteínas. En cambio, en el estado de inanición, una vez agotados los hidratos de carbono y las grasas, los depósitos proteicos del organismo se consumen enseguida para proveer energía. A veces se destruyen varios centenares de gramos al día en lugar de la tasa diaria habitual de 30 a 50 g. Métodos para determinar el consumo metabólico de hidratos de carbono, grasas y proteínas. El cociente respiratorio es la relación entre la producción de dióxido de carbono y la utilización de oxígeno y sirve para estimar el consumo de grasas y de hidratos de carbono. Cuando se metabolizan los hidratos de carbono con el oxígeno, se forma exactamente una molécula de dióxido de carbono por cada molécula de oxígeno consumida. Esta relación entre la eliminación del dióxido de carbono y el consumo de oxígeno se denomina cociente respiratorio. Por eso, el cociente respiratorio de los hidratos de carbono es igual a 1. Cuando se oxidan las grasas en las células corporales, se forman 70 moléculas de dióxido de carbono por cada 100 de oxígeno consumidas. Por tanto, el cociente respiratorio de las grasas metabolizadas se aproxima a 0,7. El cociente respiratorio medio para las proteínas oxidadas en las células es de 0,8. La razón por la que el cociente respiratorio de las grasas y de las proteínas es menor que el de los hidratos de carbono radica en que parte del oxígeno metabolizado con estos alimentos ha de combinarse con el exceso de átomos de hidrógeno de sus moléculas y, por esta razón, se forma menos dióxido de carbono en relación con el oxígeno empleado. Examinemos ahora cómo puede aprovecharse el cociente respiratorio para establecer el consumo relativo de los diferentes alimentos por el organismo. En primer lugar, se recordará del capítulo 40 que la eliminación de dióxido de carbono por los pulmones dividida por la inhalación de oxígeno en ese mismo periodo se conoce como cociente de intercambio respiratorio. El cociente de intercambio respiratorio a lo largo de una hora o más equivale exactamente al cociente respiratorio medio de las reacciones metabólicas del organismo. Si el cociente respiratorio de una persona es de 1, estará metabolizando casi exclusivamente hidratos de carbono, porque los cocientes respiratorios de las grasas y de las proteínas metabolizadas son bastante menores de 1. De forma análoga, si el cociente respiratorio se aproxima a 0,7, el organismo estará metabolizando grasas y no hidratos de carbono ni proteínas. Por último, como la cantidad de proteínas metabolizadas es muy reducida y se puede despreciar, todo cociente respiratorio entre 0,7 y 1 describe la relación aproximada entre el metabolismo de los hidratos de carbono y de las grasas. Dicho con más precisión, se empieza determinando el consumo de proteínas por la eliminación de nitrógeno, como se comenta en el siguiente apartado. Después, mediante la fórmula matemática pertinente, se calcula de manera casi exacta la utilización de los tres principios inmediatos. Algunos de los datos más interesantes de los estudios sobre el cociente respiratorio son: 1. Inmediatamente después de una comida variada que contenga tanto hidratos de carbono como proteínas y grasas, casi todo el alimento metabolizado corresponde a los hidratos de carbono, de modo que el cociente respiratorio se aproxima a 1 en ese momento. 2. De 8 a 10 h después de las comidas, el organismo ya ha consumido casi todos los hidratos de carbono disponibles y el cociente respiratorio se acerca al del metabolismo lipídico, es decir, a 0,7. 3. En la diabetes mellitus no tratada,
las células orgánicas utilizan muy pocos hidratos de carbono porque necesitan insulina para este fin. Por eso, ante una diabetes grave, el cociente respiratorio se mantiene la mayor parte del tiempo en torno al del metabolismo lipídico, que es 0,7. La eliminación de nitrógeno permite evaluar el metabolismo de las proteínas. Las proteínas contienen, de ordinario, un 16% de nitrógeno. Cuando se metaboliza una proteína, casi el 90% de este nitrógeno se elimina con la orina en forma de urea, ácido úrico, creatinina y otros productos nitrogenados. El 10% restante se excreta con las heces. Por tanto, la tasa de descomposición de las proteínas orgánicas se puede calcular midiendo la cantidad de nitrógeno en la orina, sumando un 10% del nitrógeno excretado con las heces y multiplicando por 6,25, es decir, 100/16, para estimar la cantidad total de proteínas metabolizadas en gramos por día. Así, una eliminación diaria de 8 gramos de nitrógeno en la orina significa que se han descompuesto alrededor de 55 gramos de proteínas. Si la ingestión diaria de proteínas es menor que su destrucción diaria, se dice que el equilibrio nitrogenado es negativo, es decir, que los depósitos orgánicos de proteínas disminuyen cada día. Regulación de la ingestión de alimentos y la conservación de energía. La estabilidad de la masa total y de la composición orgánicas a lo largo de periodos extensos exige una correspondencia entre el aporte y el consumo de energía. Como se expone en el capítulo 73, tan solo el 27% de la energía ingerida llega, en condiciones normales, a los sistemas funcionales celulares y una gran parte de esta energía acaba transformándose en calor, que se genera como consecuencia del metabolismo de las proteínas y de la actividad de los músculos y de los distintos órganos y tejidos corporales. El exceso de energía se deposita sobre todo como grasa, mientras que un aporte energético deficiente provoca una pérdida de la masa corporal total hasta que bien el consumo energético acaba por igualar el aporte o bien la persona fallece. Pese a la enorme variabilidad en los depósitos energéticos, es decir, masa adiposa, de las diferentes personas, es imprescindible un aporte energético suficiente y mantenido para sobrevivir. Por eso, el organismo dispone de poderosos sistemas de regulación fisiológica que ayudan a mantener un aporte energético adecuado. Cuando se reducen los depósitos de energía, se activan de inmediato diversos mecanismos que producen hambre e impulsan a la persona a buscar alimento. El consumo energético de los deportistas y trabajadores manuales, con una actividad muscular elevada, alcanza a veces entre 6.000 y 7.000 calorías al día, mientras que el de las personas sedentarias se reduce a 2.000 calorías diarias. Por eso, este enorme consumo energético que acompaña al trabajo físico estimula también un aumento de la ingesta calórica. ¿Cuáles son los mecanismos fisiológicos que detectan los cambios en el equilibrio energético y modifican la búsqueda de alimento? El sostenimiento de un aporte energético suficiente es tan importante que existen diversos sistemas reguladores, a corto y largo plazo, que gobiernan no solo la ingestión de alimentos, sino también el consumo energético y los depósitos de energía. En los próximos apartados describimos algunos de estos sistemas reguladores y su funcionamiento en condiciones fisiológicas, así como en los estados de obesidad y ayuno. Los centros nerviosos regulan la ingestión de alimentos. La sensación de hambre se asocia con un deseo imperioso de alimentos y otros efectos fisiológicos, como contracciones rítmicas del estómago y agitación que impulsan la búsqueda del alimento. El apetito es el deseo de alimento, a menudo muy concreto, y ayuda a determinar la calidad de la alimentación. Si la búsqueda del alimento surte efecto, aparece una sensación de saciedad. Todas estas sensaciones dependen de factores ambientales y culturales y también de elementos fisiológicos que regulan centros concretos del encéfalo, en particular, el hipotálamo. El hipotálamo aloja los centros del hambre y de la saciedad. Varios centros neuronales del hipotálamo participan en el control de la ingestión de alimentos. Los núcleos laterales del hipotálamo actúan como centro de la alimentación, porque cuando se estimulan excitan un apetito voraz, hiperfagia.
Por el contrario, la destrucción del hipotálamo lateral anula el deseo de alimento y propicia una inanición progresiva, estado caracterizado por un adelgazamiento notable, debilidad muscular y metabolismo reducido. El centro hipotalámico lateral de la alimentación emite los impulsos motores para la búsqueda de alimento. Los núcleos ventromediales del hipotálamo sirven, en cambio, como un importante centro de la saciedad y se cree que confieren una sensación de placer nutricional que inhibe el centro de la alimentación. La estimulación eléctrica de esta región puede inducir una saciedad completa y, de hecho, cuando se ofrecen alimentos muy apetitosos, el animal los rechaza, afagia. Al contrario, la destrucción de los núcleos ventromediales motiva una alimentación voraz y continua hasta que el animal alcanza una obesidad extrema, cuadruplicando en ocasiones su peso. Se cree, asimismo, que los núcleos paraventriculares, dorsomediales y arqueados del hipotálamo también contribuyen decisivamente a regular la ingestión de los alimentos. Por ejemplo, las lesiones de los núcleos paraventriculares suelen determinar una alimentación exagerada, mientras que las de los núcleos dorsomediales merman, por lo general, la conducta alimentaria. Como se menciona más adelante, los núcleos arqueados son los centros del hipotálamo donde convergen numerosas hormonas liberadas desde el tubo digestivo y el tejido adiposo para regular la ingestión de alimentos y el consumo energético. Existe una gran comunicación química entre las neuronas del hipotálamo. Estos centros coordinan, en conjunto, los procesos que regulan el comportamiento alimentario y la percepción de la saciedad. Estos núcleos del hipotálamo también influyen en la secreción de algunas hormonas de importancia para el equilibrio y el metabolismo energéticos, entre otras las hormonas tiroideas y suprarrenales, así como las de las células de los islotes pancreáticos. El hipotálamo recibe, 1. Señales nerviosas del tubo digestivo que portan información sensitiva acerca del llenado gástrico. 2. Señales químicas de los nutrientes de la sangre, glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, que indican la saciedad. 3. Señales de las hormonas gastrointestinales. 4. Señales de las hormonas liberadas por el tejido adiposo. Y 5. Señales de la corteza cerebral, visión, olfato y gusto, que modifican la conducta alimentaria. La figura 72.1 ilustra algunas de estas señales que llegan al hipotálamo. Figura 72.1 Mecanismos de retroalimentación para el control de la ingesta. Los receptores de estiramiento gástrico activan las vías sensoriales aferentes del nervio vago e inhiben la ingestión de alimentos. El péptido YY, PYY, la colecistocinina, CCK, y la insulina son hormonas gastrointestinales liberadas por la ingestión de alimentos que suprimen la alimentación. La grelina se libera desde el estómago, sobre todo durante el ayuno, y estimula el apetito. La leptina es una hormona producida en cantidades crecientes por las células adiposas a medida que aumentan de tamaño. Inhibe la ingestión de alimentos. Los centros hipotalámicos de la alimentación y de la saciedad contienen muchos receptores para los neurotransmisores y las hormonas que modulan la conducta alimentaria. En la tabla 72-2 se enumeran algunas de las numerosas sustancias que modificaron el apetito y la conducta alimentaria en los estudios de experimentación y que suelen catalogarse como 1. Orexígenas, si estimulan el apetito, o 2. Anorexígenas, si lo inhiben. Tabla 72-2 Neurotransmisores y hormonas que regulan la alimentación e influyen en los centros de saciedad del hipotálamo. Disminuye la alimentación, anorexígeno, estimula la alimentación, orexígeno. Hormona estimulante alfa de los melanocitos. Leptina. Serotonina. Noradrenalina. Hormona liberadora de corticotropina. Insulina. Colecistocinina. Péptido parecido al glucagón. Neuropéptido y proteína relacionada con agutí. Orexinas A y B. Hormona concentradora de melanina. Endorfinas. Galanina, GAL. Aminoácidos, glutamato y ácido aminobutírico. Cortisol transcrito regulado por la cocaína y anfetamina grelina péptido YY. Endocannabinoides.
Los núcleos arqueados del hipotálamo contienen dos tipos de neuronas muy importantes en la regulación del apetito y del consumo energético, FIG-FIG. 72-272-21, las neuronas propiomelanocortina, POMC, que producen la hormona estimulante alfa de los melanocitos, MSH, junto con el transcrito relacionado con la cocaína y la anfetamina, CART, y 2, las neuronas que producen las sustancias orexígenas neuropéptido I, NPY, y proteína relacionada con agouti, AGRP. La activación de las neuronas POMC reduce la ingesta y aumenta el consumo energético, mientras que la de las neuronas anti-YGRT tiene efectos opuestos, al aumentar la ingesta y reducir el consumo energético. Se produce una interferencia considerable entre estas neuronas y, como se comenta más adelante, las neuronas POMC/CART y AGRP/NPY constituyen, al parecer, los objetivos principales de diversas hormonas que regulan el apetito, entre ellas la leptina, la insulina, la colecistocinina, CCK y la grelina. De hecho, las neuronas de los núcleos arqueados representan, al parecer, un lugar de convergencia para muchas de las señales nerviosas y periféricas que regulan los depósitos energéticos. Figura 72A2 Control del equilibrio energético por los dos tipos de neuronas de los núcleos arqueados. 1. Las neuronas propiomelanocortina, POMC, que liberan la hormona estimulante alfa de los melanocitos, MSH, y el transcrito regulado por la cocaína y la anfetamina, CART, reducen la ingestión de alimentos y aumentan el consumo energético. Y 2. Las neuronas que producen la proteína relacionada con agouti, AGRP, y el neuropéptido I, NPY, aumentan la ingesta y reducen el gasto energético. La MSH liberada por las neuronas POMC estimula los receptores melanocortínicos, MCR3 y MCR4, de los núcleos paraventriculares, PVN, que, a su vez, activan las vías neuronales que se proyectan hasta el núcleo del tracto solitario y la actividad simpática, así como el consumo energético. La AGRP actúa como antagonista de MCR4. La insulina, la leptina y la colecistocinina, CCK, son hormonas que inhiben las neuronas AGRP-NPY y estimulan las neuronas POMC-CART adyacentes, reduciendo la ingesta. La grelina, una hormona secretada desde el estómago, activa las neuronas AGRP-NPY y estimula la ingesta. LEPR, receptor de leptina, y 1R, receptor de neuropéptido I1. Modificado de Bars-GS, Swartz-MW. Genetic Approaches to Studying Energy Balance, Perception and Integration. Nature Rad Genetics 3, 589, 2002. Las neuronas POMC liberan MSH que, a su vez, actúa sobre los receptores melanocortínicos situados sobre todo en las neuronas de los núcleos paraventriculares. Pese a que se conocen, como mínimo, 5 subtipos de receptores melanocortínicos, MCR, los más importantes en la regulación de la ingesta y del equilibrio energético son MCR3 y MCR4. La activación de estos receptores disminuye la ingesta, mientras que aumenta el consumo energético. Al contrario, la inhibición de MCR3 y MCR4 aumenta considerablemente la ingesta y reduce el consumo energético. Al parecer, el incremento del consumo energético tras la activación de MCR está mediado, al menos en parte, por la activación de vías neuronales que se proyectan desde los núcleos paraventriculares hasta el núcleo del tracto solitario, NTS, y estimula la actividad del sistema nervioso simpático. Sin embargo, las neuronas POMC y MCR4 se encuentran también en el tronco del encéfalo, lo que incluye el NTS, donde se ha sugerido asimismo que regulan la ingestión de alimento y el gasto de energía. Depósitos energéticos del organismo. La señalización defectuosa de esta vía se asocia a obesidad extrema. De hecho, las mutaciones de MCR4 constituyen la causa monogénica conocida más común de obesidad humana y en algunos estudios se propone que las mutaciones de MCR4 pueden justificar hasta el 5 a 6% de la obesidad grave y precoz de los niños. En cambio, la activación excesiva del sistema melanocortínico reduce el apetito.
En algunos estudios se señala que esta activación puede contribuir a la anorexia que acompaña a las infecciones graves, a los tumores malignos o la uremia. El AGRP liberado desde las neuronas orexígenas del hipotálamo es un antagonista natural de MCR3 y MCR4 y probablemente aumenta la ingesta al suprimir los efectos estimuladores de los receptores melanocortínicos de la MSH-VFIG. 72-272-2 No está todavía clara la función del AGRP en la regulación fisiológica normal de la ingesta, pero su formación excesiva en ratones y seres humanos, motivada por mutaciones génicas, se asocia a un aumento en la ingestión de alimento y a obesidad. El NPY también se libera desde las neuronas orexígenas de los núcleos arqueados. Cuando se reducen los depósitos energéticos del organismo, se activan las neuronas orexígenas y liberan NPY, que estimula el apetito. Al mismo tiempo, la descarga de las neuronas PONC se reduce, con lo que disminuye la actividad de la vía melanocortínica y se estimula más aún el apetito. Centros neurales que modifican el proceso mecánico de la alimentación. Otro aspecto de la alimentación es el acto mecánico. Si se secciona el encéfalo por debajo del hipotálamo, pero por encima del mesencéfalo, el animal todavía puede ejecutar la actividad mecánica básica de la alimentación, es decir, salivar, lamerse los labios, masticar el alimento y deglutirlo. Así pues, la mecánica real de la alimentación está sujeta a control por los centros del tronco encefálico. La función de los demás centros de la alimentación radica, entonces, en el control de la cantidad de alimento consumida y en la estimulación de estos centros mecánicos de la alimentación. Los centros neurales suprahipotalámicos también intervienen de forma decisiva para controlar la alimentación, en particular el apetito. Estos centros son, en especial, la amígdala y la corteza prefrontal, íntimamente relacionada con el hipotálamo. Como podrá recordarse de la exposición sobre el olfato del capítulo 54, las partes de la amígdala representan un elemento principal del sistema nervioso olfatorio. Las lesiones destructivas de la amígdala han revelado que algunas de estas regiones aumentan la alimentación y otras la inhiben. Además, la estimulación de ciertas regiones amigdalinas desencadena el acto mecánico de la alimentación. Un efecto importante de la destrucción de ambas amígdalas es la ceguera psíquica para elegir los alimentos. Dicho de otra manera, el animal, y, con toda seguridad, el ser humano, pierde, o al menos lo hace en parte, el control del apetito, es decir, del tipo y de la calidad de alimentación. La regulación de la cantidad de alimentos se puede dividir en una regulación inmediata, que se ocupa sobre todo de evitar la sobrealimentación en cada comida, y otra tardía, que se encarga en particular de mantener los depósitos energéticos del organismo dentro de la normalidad. Cuando una persona hambrienta empieza a comer de manera voraz y rápida, ¿por qué deja de hacerlo cuando ha ingerido suficientes alimentos? Esa persona no ha dispuesto de tiempo para que sus depósitos energéticos se modifiquen y tarda varias horas en absorber cantidades adecuadas de los nutrientes en su sangre como para inhibir la alimentación. Sin embargo, conviene que esa persona no se sobrealimente, sino que ingiera una cantidad adecuada a sus necesidades nutritivas. Varios tipos de señales de retroalimentación rápida son importantes para estos propósitos, tal como se describe en los apartados siguientes. El llenado gastrointestinal inhibe la alimentación. Cuando se distiende el tubo digestivo, sobre todo el estómago y el duodeno, las señales inhibitorias de estiramiento son transmitidas, en esencia por vía vagal, al centro de alimentación para suprimir su actividad y reducir el deseo de comida, VFIG. 72-172-1. Los factores hormonales gastrointestinales suprimen la alimentación. La CCK, que se libera fundamentalmente en respuesta a la entrada duodenal de grasa y proteínas, entra en la sangre y actúa como una hormona para influir en varias funciones gastrointestinales, como la contracción de la vesícula biliar, el vaciado gástrico, la motilidad del tubo digestivo y la secreción de ácidos gástricos, como se comenta en los capítulos 63, 64 y 65.
Sin embargo, la CCK activa también receptores en los nervios sensoriales del duodeno para enviar mensajes al encéfalo por medio del vago que contribuyen a la saciedad y a dejar de comer. El efecto de la CCK es de duración breve y la administración crónica de CCK no tiene por sí sola un efecto importante en el peso corporal. Por tanto, la CCK actúa principalmente para no ingerir un exceso de alimento, aunque puede no desempeñar un papel importante en la frecuencia de las comidas o en la energía total consumida. El péptido YY, PYY, se segrega en todo el tubo digestivo pero particularmente en el íleon y en el colon. La ingestión de alimento estimula la liberación de PYY, cuya concentración sanguínea asciende hasta alcanzar el máximo de 1 a 2H después de la ingesta. Estos valores máximos de PYY dependen de la cantidad y de la composición de los alimentos. Las cifras de PYY aumentan más tras ingerir una comida rica en grasas. Se ha comprobado que la inyección de PYY reduce la ingesta de los ratones durante 12 horas o más, pero la importancia de esta hormona gastrointestinal en la regulación del apetito humano sigue desconociéndose. Por motivos que no están del todo aclarados, la presencia de alimento en el intestino hace que éste secrete el péptido parecido al glucagón, GLP, que, a su vez, aumenta la producción y secreción pancreáticas de insulina dependientes de la glucosa. El GLP y la insulina tienden a suprimir el apetito. Por eso, la ingestión de comida estimula la liberación de diversas hormonas gastrointestinales que pueden inducir saciedad y reducir más aún la ingestión de alimentos, VFIG. 172.1. La grelina, una hormona gastrointestinal, estimula la alimentación. La grelina es una hormona liberada sobre todo por las células oxínticas del estómago, pero también, y en menor medida, por el intestino. Los valores sanguíneos de la grelina aumentan durante el ayuno, alcanzan el máximo justo antes de comer y disminuyen enseguida después de las comidas, lo que lleva a pensar en una posible función estimuladora de la alimentación. Además, la administración de grelina aumenta la ingestión de alimentos en los estudios con animales, lo que respalda su posible función como hormona orexígena. Sin embargo, se sigue desconociendo su misión fisiológica en la especie humana. Los receptores bucales miden el consumo de alimentos. Cuando se ofrecen grandes cantidades de alimento a un animal con una fístula esofágica, pese a que la comida salga de inmediato al exterior, el grado de hambre disminuye tras el paso por la boca de una cantidad razonable de nutrientes. Este efecto tiene lugar aunque no se rellene ni la mínima parte del tubo digestivo. Por todo ello, se ha propuesto que algunos factores bucales relacionados con la alimentación como la masticación, la salivación, la deglución y el gusto, miden el alimento a su paso por la boca y, una vez que se ha alcanzado un límite, inhiben los centros hipotalámicos de la alimentación. Sin embargo, esta inhibición metrológica, que se extiende de 20 a 40 min, es bastante menos intensa y duradera que la inhibición inducida por el llenado gastrointestinal. Si un animal ayuna durante mucho tiempo y luego se le ofrece una cantidad ilimitada de alimentos, consumirá volúmenes muy superiores a los de otro animal que siga una alimentación normal. En cambio, un animal alimentado a la fuerza durante varias semanas tomará muy poco alimento si se le deja actuar con libertad. Por consiguiente, el mecanismo de control alimentario del cuerpo está guiado por el estado nutritivo. Efecto de las concentraciones sanguíneas de glucosa, aminoácidos y lípidos sobre el hambre y la alimentación. Desde hace tiempo se sabe que el descenso de la glucemia provoca hambre. Este es el punto de partida de la teoría glucostática del hambre y de la regulación prandial. En algunos estudios análogos y más recientes se ha comprobado este mismo efecto de la concentración sanguínea de aminoácidos y de la de los productos de descomposición lipídica como los cetoácidos y algunos ácidos grasos, que han dado pie a las teorías aminostática y lipostática de regulación. En otras palabras, cuando disminuye la disponibilidad de cualquiera de los tres principios inmediatos, aumentan las ganas de comer, con lo que, en última instancia, se restablecen las concentraciones sanguíneas del metabolito.
Las siguientes observaciones de los estudios neurofisiológicos de la función de algunas regiones concretas del encéfalo corroboran, asimismo, las teorías glucostática, aminostática y lipostática. 1. El incremento de la glucemia aumenta la velocidad de descarga de las neuronas glucorreceptoras del centro de la saciedad de los núcleos ventromedial y paraventricular del hipotálamo, y 2. Este mismo aumento de la glucemia reduce de manera simultánea la descarga de las neuronas glucosensibles del centro del hambre del hipotálamo lateral. Por otro lado, algunos aminoácidos y sustancias lipídicas modifican la tasa de descarga de estas mismas neuronas o de las neuronas adyacentes. Regulación térmica y consumo de alimentos. Un animal expuesto al frío tiende a alimentarse más y, si se expone al calor, reduce la ingesta calórica. Este fenómeno se debe a la interacción entre los sistemas reguladores de la temperatura y de la alimentación dentro del hipotálamo, v capítulo 74. Esta relación cobra importancia porque un aumento del aporte alimentario de un animal frío, 1, eleva la tasa metabólica, y 2, suministra una mayor cantidad de grasa para su aislamiento. Ambos fenómenos tienden a corregir el estado de frío. Las señales de retroalimentación del tejido adiposo regulan la ingestión prandial. Casi toda la energía depositada en el organismo es grasa y su cantidad varía mucho entre las personas. ¿Cómo se regula esta reserva energética y por qué varía tanto de una persona a otra? Los estudios en seres humanos y animales de experimentación indican que el hipotálamo vigila el depósito energético a través de las acciones de la leptina, una hormona peptídica liberada desde los adipocitos. Si aumenta la cantidad de tejido adiposo, las señales traducen el exceso de energía depositada, los adipocitos sintetizan más leptina, que se libera a la sangre. Luego la leptina llega al encéfalo, después de atravesar la barrera hematoencefálica mediante difusión facilitada, y ocupa los receptores de leptina de numerosos lugares del hipotálamo, sobre todo de las neuronas PONC y AGRP/NPY de los núcleos arqueados y las neuronas de los núcleos paraventriculares. La estimulación de los receptores de leptina de estos núcleos hipotalámicos pone en marcha multitud de acciones que reducen el depósito de la grasa, como 1. Menor producción por el hipotálamo de sustancias estimuladoras del apetito, como NPY y AGRP. 2. Activación de las neuronas PONC con liberación de MSH y activación de los receptores de melanocortina. 3. Mayor producción por el hipotálamo de sustancias, como la hormona liberadora de corticotropina, que reducen la ingestión de alimentos. 4. Hiperactividad simpática, a través de las proyecciones neurales del hipotálamo hacia los centros vasomotores, que aumenta la tasa metabólica y el consumo energético. Y 5. Reducción de la secreción de insulina por las células beta del páncreas, con lo que disminuye el depósito energético. En consecuencia, la leptina constituye un medio esencial por el que el tejido adiposo indica al cerebro que se ha depositado ya suficiente grasa y que debe dejar de tomar alimento. Los ratones o los seres humanos con mutaciones que imposibilitan la síntesis de leptina por los adipocitos o que producen receptores defectuosos de leptina en el hipotálamo presentan una hiperfagia considerable y obesidad patológica. Sin embargo, no se ha podido demostrar una síntesis deficitaria de leptina en casi ninguna persona obesa, puesto que los valores plasmáticos de leptina aumentan en proporción con la obesidad. Por eso, algunos fisiólogos creen que la obesidad se asocia a una resistencia a la leptina, los receptores de leptina o las vías de señalización posteriores, que suelen activar la leptina, pueden ser resistentes a la activación por la leptina entre las personas obesas porque éstas siguen comiendo pese a los altos valores de leptina. Otra explicación del fracaso de la leptina para evitar el depósito progresivo de grasa de los obesos podría ser la enorme redundancia de sistemas reguladores de la conducta alimentaria, así como otros factores socioculturales que motivan una ingesta excesiva a pesar del aumento de la leptina. Resumen sobre la regulación a largo plazo. A pesar de la falta de precisión de los datos sobre los factores de retroalimentación que regulan la alimentación en un plazo largo, se puede afirmar de manera genérica que, si los depósitos de energía del organismo descienden por debajo del límite normal, se estimulan mucho los centros de alimentación del hipotálamo y de otras regiones del encéfalo y aumentan la sensación de hambre, así como la conducta de búsqueda de alimento.
En cambio, si los depósitos de energía, sobre todo, los de grasa, abundan, suele desaparecer la sensación de hambre y se pasa a un estado de saciedad. Aunque los sistemas precisos de retroalimentación que regulan la ingestión de alimento y el gasto de energía no se conocen bien, en los últimos años se han producido rápidos avances en este campo de investigación, con el descubrimiento de numerosos factores orexígenos y anorexígenos. Importancia de los sistemas prandiales reguladores a corto y largo plazo. El sistema tardío de regulación prandial, con todos sus mecanismos de retroalimentación de la energía nutricional, contribuye a mantener constantes los depósitos de nutrientes de los tejidos y evita su defecto o su exceso. Los estímulos reguladores a corto plazo cumplen dos propósitos diferentes. En primer lugar, inducen a ingerir porciones menores en cada comida, con lo que el alimento transita por el tubo digestivo con un ritmo más estable y los mecanismos de ingestión y absorción trabajan de forma óptima en lugar de verse desbordados de modo intermitente. En segundo lugar, evitan que una persona ingiera en cada comida cantidades de alimento que saturarían los sistemas de almacenamiento metabólico una vez absorbido aquel. La obesidad se puede definir como un exceso de grasa corporal. El índice de masa corporal, IMC, es un marcador sucedáneo del contenido de la grasa corporal y se calcula así. En clínica, se denomina sobrepeso a un IMC de entre 25 y 29,9 kg/m2 y obesidad, a un IMC superior a 30 kg/m2. El IMC no constituye una estimación directa de la adiposidad ni toma en consideración el hecho de que algunas personas presenten un IMC alto debido a una gran masa muscular. En realidad, un método más adecuado para definir la obesidad consiste en medir el porcentaje de la grasa corporal total. La obesidad suele definirse como la presencia de un 25% o más de grasa corporal total masculina y de un 35% o más de grasa corporal femenina. Aunque el porcentaje de la grasa corporal se puede estimar con distintos métodos, como la medición del espesor del pliegue cutáneo, la impedancia bioeléctrica o el pesaje subacuático, rara vez se aplican estos sistemas en clínica, puesto que generalmente se recurre al IMC para evaluar la obesidad. La influencia de la obesidad en el riesgo de padecer diversos trastornos, como cirrosis, hipertensión, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y nefropatía parece estar asociada más estrechamente con el aumento de la adiposidad visceral, abdominal, que con el incremento de los depósitos de grasa subcutánea o el almacenamiento de grasa en las partes inferiores del cuerpo, como las caderas. Por tanto, muchos profesionales miden el perímetro de cintura como indicador de obesidad abdominal. En Estados Unidos un perímetro de cintura de más de 102 centímetros en hombres y de 88 centímetros en mujeres o una proporción entre cintura y cadera superior a 0,9 en hombres y a 0,85 en mujeres se suele considerar un indicio de obesidad abdominal en adultos. La prevalencia de obesidad entre los niños y adultos de Estados Unidos y de muchos otros países industrializados está aumentando velozmente y se ha elevado por encima del 30% en la última década. Alrededor del 64% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso y casi el 33% de los adultos son obesos. La obesidad es consecuencia de un mayor aporte de energía en relación con su consumo. Si entran en el organismo cantidades de energía, en forma de alimento, superiores a las que se consumen, aumentará el peso corporal y la mayor parte de la energía sobrante se depositará como grasa. La adiposidad exagerada, obesidad, se debe, por tanto, a un aporte energético exagerado en relación con el consumo. Por cada 9,3 calorías de exceso que ingresan en el organismo, se deposita 1 gramo de grasa. La grasa se deposita sobre todo en los adipocitos del tejido subcutáneo y de la cavidad intraperitoneal, aunque el hígado y otros tejidos corporales de las personas obesas suelen acumular cantidades importantes de lípidos. Los procesos metabólicos implicados en el depósito de la grasa se expusieron en el capítulo 69. Antiguamente se creía que el número de adipocitos podía aumentar considerablemente solo durante la lactancia y la infancia y que el aporte energético exagerado de los niños motivaba una obesidad hiperplásica,
acompañada de un mayor número de adipocitos, de tamaño mínimamente elevado. A su vez, se creía que la obesidad de los adultos estaba motivada únicamente por el aumento en el tamaño de los adipocitos, es decir, que se trataba de una obesidad hipertrófica. No obstante, en los estudios de investigación recientes se ha comprobado que los nuevos adipocitos se diferencian de los preadipocitos de tipo fibroblástico en cualquier periodo de la vida y que la obesidad del adulto se acompaña de un aumento en el número y también en el tamaño de los adipocitos. Una persona muy obesa puede tener hasta 4 veces más adipocitos, cada uno con el doble de lípidos, que una persona delgada. Cuando una persona se vuelve obesa y mantiene un peso estable, el aporte energético se iguala, de nuevo, con el gasto. Para que una persona adelgace, el aporte de energía debe ser menor que su consumo. La disminución del ejercicio físico y la regulación anómala de la alimentación como causas de obesidad. Las causas de la obesidad son complejas. Aunque los genes desempeñen una importante función para programar los potentes mecanismos fisiológicos que regulan la ingestión de alimentos y el metabolismo energético, los hábitos de vida y los factores ambientales tienen una importancia decisiva para muchas personas obesas. El incremento rápido en la prevalencia de la obesidad durante los últimos 20 a 30 años subraya la función capital de los hábitos de vida y del ambiente, puesto que los cambios genéticos no se producen con tanta celeridad. Aún así, los factores genéticos pueden predisponer a muchas personas a las influencias ambientales que impulsan la creciente prevalencia de obesidad en la mayoría de los países industrializados y en desarrollo. La vida sedentaria como causa importante de obesidad. El ejercicio físico regular y el entrenamiento aumentan, como se sabe, la masa muscular y reducen la masa adiposa corporal, mientras que una actividad física inadecuada suele acompañarse de un descenso de la masa muscular y de un aumento de la adiposidad. Se ha demostrado, a través de estudios, una relación estrecha entre los hábitos sedentarios, como pasar demasiado tiempo ante una pantalla, por ejemplo, viendo la televisión, y la obesidad. Del 25 al 30% de la energía consumida cada día por una persona normal se transforma en trabajo muscular, el de un trabajador manual puede llegar hasta el 60 a 70%. El incremento del ejercicio físico de las personas obesas suele ocasionar un consumo energético mayor del aporte alimentario y motivar un adelgazamiento significativo. De hecho, incluso un episodio aislado de ejercicio agotador aumenta el consumo energético basal durante varias horas después de suspender la actividad física. Como la actividad muscular es, sin duda, el medio más importante para consumir energía, el incremento del ejercicio físico suele representar un método eficaz para reducir los depósitos de grasa. La conducta alimentaria anómala es una causa importante de obesidad. A pesar de que la ingesta esté regulada por mecanismos fisiológicos robustos, se conocen asimismo factores ambientales y psicológicos determinantes que motivan un comportamiento alimentario anómalo, el aporte excesivo de energía y la obesidad. Como ya se ha expuesto, la importancia de los factores ambientales se refleja en el aumento acelerado de la prevalencia de obesidad en la mayoría de los países industrializados, que ha coincidido con una abundancia de alimentos hiperenergéticos, en particular alimentos grasos, y una vida sedentaria. Los factores psicológicos pueden contribuir a la obesidad de algunas personas. Así, las personas suelen engordar mucho durante o después de situaciones estresantes, como el fallecimiento de un progenitor, una enfermedad grave o incluso una depresión. Aparentemente, la alimentación sirve de vehículo para aliviar la tensión. La sobrealimentación infantil como posible causa de obesidad. Otro factor que puede contribuir a la obesidad es la idea prevalente de que los hábitos saludables de alimentación obligan a ingerir 3 comidas al día y a saciarse en cada ocasión. Muchos niños pequeños son forzados a adquirir este hábito por padres excesivamente preocupados y continúan practicándolo a lo largo de la vida. La velocidad con que se forman las nuevas células adiposas es muy rápida en los primeros años de vida. Cuanta más grasa se deposita, más células adiposas aparecen. El número de las células adiposas de los niños obesos suele triplicar el de los niños sanos.
Por eso, se ha propuesto que la sobrealimentación de los niños, sobre todo durante la lactancia y, en menor medida, durante los años posteriores de la niñez, puede motivar una obesidad indefinida. Las anomalías neurógenas como causa de obesidad. Anteriormente, ya indicamos cómo las lesiones de los núcleos ventromediales del hipotálamo inducían al animal a alimentarse en exceso, con la obesidad consiguiente. A menudo, en personas con tumores hipofisarios, que comprimen el hipotálamo, se desarrolla una obesidad progresiva, lo que demuestra que la obesidad humana también puede obedecer a una lesión hipotalámica. Pese a que casi nunca se detecten lesiones hipotalámicas entre las personas obesas, es probable que la organización funcional de los centros de alimentación del hipotálamo o de otros centros neurógenos de las personas obesas difiera de la de las personas no obesas. Por otro lado, existen anomalías en los neurotransmisores o mecanismos receptores de las vías neurales hipotalámicas que regulan la alimentación. Esta teoría se ve respaldada por el hecho de que las personas obesas, que han logrado adelgazar hasta un peso normal recurriendo únicamente a la dieta, suelen experimentar mucha hambre, desde luego bastante más que una persona sana. Este fenómeno indica que el punto de ajuste del sistema de control alimentario de una persona obesa se situaría en un nivel de almacenamiento de nutrientes bastante mayor que el de una persona no obesa. Los estudios con animales de experimentación revelan, asimismo, que si se restringe la ingesta de los animales obesos, se producen enormes cambios en los neurotransmisores hipotalámicos que acentúan mucho el hambre y combaten el adelgazamiento. Algunos de estos cambios comprenden una mayor formación de neurotransmisores orexígenos, como NPY, y un descenso en la síntesis de sustancias anorexígenas, como la leptina y la MSH. Los estudios en seres humanos han confirmado que la pérdida de peso inducida por la dieta se acompaña de un aumento en los niveles de hormonas que estimulan el hambre, como la grelina, y una reducción en los niveles de hormonas, como la leptina, que limitan esta sensación. Estos cambios hormonales persisten durante al menos un año después de la pérdida de peso, lo que tal vez explica, en parte, por qué es tan difícil conseguir una pérdida de peso sostenida solamente con dieta. Los factores genéticos como causa de obesidad. La obesidad se acumula, definitivamente, en las familias. Sin embargo, ha resultado difícil conocer la función exacta de la genética en la obesidad, puesto que los miembros de la familia comparten, en general, los mismos hábitos alimentarios y pautas de actividad física. De todas maneras, las pruebas actuales indican que de un 20 a un 25% de los casos de obesidad obedece a factores genéticos. Los genes pueden contribuir a la obesidad al causar anomalías de 1. Una o más vías reguladoras de los centros de la alimentación, y 2. El consumo energético y el depósito de grasa. 3 de las causas monogénicas de obesidad son 1. Mutaciones de MCR, 4. La forma monogénica más común de obesidad descubierta hasta la fecha, 2. Carencia congénita de leptina producida por mutaciones del gen de la leptina, muy raras, y 3. Mutaciones del receptor de la leptina, que también son rarísimas. Todas estas formas monogénicas de obesidad tan solo dan cuenta de un porcentaje reducidísimo. Es muy probable que muchas variantes génicas interaccionen con los factores ambientales y modifiquen la cantidad y la distribución de la grasa corporal. El tratamiento de la obesidad depende de que el aporte energético disminuya por debajo del consumo de energía, así como de la creación de un balance energético negativo sostenido hasta lograr el adelgazamiento deseado. En otras palabras, hay que reducir el aporte de energía o aumentar el consumo. Las directrices actuales de los National Institutes of Health, NIH, recomiendan un descenso del aporte calórico de 500 kilocalorías al día en caso de sobrepeso y obesidad moderada, IMC mayor de 25 pero menor de 35 kilogramos/M2, para lograr un adelgazamiento semanal aproximado de 0,5 kilogramos. Se aconseja reducir más el aporte energético, entre 500 y 1.000 kilocalorías al día, cuando el IMC excede de 35 kilogramos/M2. De ordinario, si se logra alcanzar y mantener este déficit energético, se obtiene un adelgazamiento semanal de 0 a 5 a 1 kilogramo,
o bien del 10% del peso al cabo de 6 meses. Para la mayoría de las personas que tratan de adelgazar es fundamental, asimismo, aumentar la actividad física como elemento para el adelgazamiento satisfactorio a largo plazo. Casi todas las dietas adelgazantes, que reducen el aporte energético, contienen grandes cantidades de residuos, casi siempre sustancias sin carácter nutritivo derivadas de la celulosa. Estos residuos distienden el estómago y aplacan, en parte, el hambre. Esta intervención, tan sencilla, hace que en la mayoría de los estudios con animales se aumente aún más la ingestión de alimentos, pero el ser humano suele engañarse a sí mismo, puesto que la ingesta a veces está regulada tanto por el hábito como por el hambre. Como se indicará más adelante, en relación con el ayuno, durante el periodo de adelgazamiento dietético conviene prevenir las carencias vitamínicas. Se han utilizado diversos fármacos para reducir la sensación de hambre y tratar la obesidad. Los más usados son las anfetaminas, o derivados anfetamínicos, que inhiben directamente los centros de la alimentación del encéfalo. Un fármaco empleado para tratar la obesidad combina la fentermina, un simpaticomimético que reduce la ingestión de alimentos y aumenta el consumo energético, con el topiramato, que se ha utilizado como anticonvulsionante. El peligro del uso de fármacos simpaticomiméticos reside en que sobreestimulan el sistema nervioso simpático y al mismo tiempo elevan la presión arterial. Un simpaticomimético de uso frecuente, la sibutramina, fue retirado del mercado estadounidense en 2010 para el tratamiento de la obesidad debido a que los estudios clínicos revelaron un aumento en el riesgo de sufrir infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Otro fármaco aprobado para el tratamiento de la obesidad es la lorcacerina, que activa los receptores de la serotonina en el encéfalo y promueve un aumento de la expresión de POMC. Sin embargo, la reducción del peso no suele superar el 5 al 10%. Otro grupo de medicamentos opera modificando la absorción de los lípidos en el aparato digestivo. Así sucede con el Orlistat, un inhibidor de la lipasa, que reduce la digestión intestinal de la grasa, que lleva a que parte de la grasa ingerida se elimine con las heces y, por tanto, se reduzca la absorción energética. Sin embargo, la eliminación fecal de la grasa comporta efectos secundarios gastrointestinales desagradables, aparte de la pérdida de vitaminas liposolubles. Muchas personas pueden adelgazar en grados significativos si incrementan el ejercicio físico. Cuanto mayor sea el ejercicio, mayor será también el consumo energético diario y antes desaparecerá la obesidad. Por eso, el ejercicio forzado suele constituir un elemento esencial para corregir la obesidad. En las directrices clínicas para el tratamiento de la obesidad se recomiendan modificaciones de los hábitos de vida, a saber, aumento de la actividad física junto con disminución del aporte calórico. A las personas con obesidad patológica, IMC mayor de 40, o a las que tienen IMC superior a 35 y trastornos como la hipertensión o la diabetes de tipo 2 que predisponen a otras enfermedades graves. Se les puede ofrecer distintas técnicas quirúrgicas para disminuir la masa adiposa del organismo o reducir la cantidad de alimento ingerida con cada comida. La cirugía de derivación gástrica se basa en construir una pequeña bolsa en la porción proximal del estómago que se comunica después con el yeyuno con una sección de intestino delgado de longitud variable. La bolsa se separa del resto del estómago con grapas. La cirugía de cerclaje gástrico consiste en colocar una banda elástica alrededor del estómago, cerca de su extremidad superior. Con este procedimiento se crea una bolsa gástrica pequeña que limita la cantidad de alimento que se puede ingerir en cada comida. Un tercer procedimiento que ha sido objeto últimamente de un uso creciente es la gastrectomía en manguito vertical, que elimina una gran parte del estómago y procede a un cerclaje de la parte restante. Estas técnicas quirúrgicas suelen seguirse de un adelgazamiento sustancial de los pacientes obesos. Las técnicas de derivación gástrica y manguito vertical a menudo producen una rápida remisión de la diabetes mellitus de tipo 2, una complicación importante de la obesidad, aún antes de que se haya producido un adelgazamiento sustancial.
Sin embargo, estas técnicas son de cirugía mayor y sus efectos a largo plazo sobre la salud en general y la mortalidad aún se ignoran. La inanición es el estado antagónico de la obesidad y se caracteriza por un adelgazamiento extremo. Puede obedecer a la disponibilidad insuficiente de alimentos o estados fisiopatológicos que reducen mucho las ganas de comer, como trastornos psicógenos, anomalías hipotalámicas y factores liberados desde los tejidos periféricos. La disminución del apetito puede asociarse en muchos casos, sobre todo entre las personas con enfermedades graves como el cáncer, a un mayor consumo de energía, lo que determina un adelgazamiento peligroso. La anorexia se puede definir como una disminución de la ingestión de alimentos debida sobre todo a un descenso del apetito, se opone a la definición literal de no comer. Esta definición enfatiza la misión esencial de los mecanismos neurales centrales en la fisiopatología de la anorexia de enfermedades, como el cáncer, cuando otros problemas frecuentes, como el dolor y las náuseas, obligan asimismo a la persona a consumir menos alimentos. La anorexia nerviosa es un estado psíquico anómalo en el que la persona pierde todo el apetito e incluso experimenta náuseas con los alimentos, en consecuencia, se produce una inanición grave. La caquexia es un trastorno metabólico, en el que el mayor consumo energético determina un adelgazamiento superior al producido por una simple disminución de la ingesta. La anorexia y la caquexia suelen asociarse en muchos tipos de cáncer o en el síndrome de emaciación, que afecta a los pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA y trastornos inflamatorios crónicos. Casi todos los tipos de cáncer producen anorexia y caquexia y más de la mitad de los pacientes con cáncer experimentan el síndrome de anorexia-caquexia en el transcurso de su enfermedad. Se cree que los factores neurales centrales y periféricos contribuyen a la anorexia y caquexia cancerosas. Diversas citocinas inflamatorias, entre otras el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la interleucina 1 beta y el factor inductor de la proteólisis, producen anorexia y caquexia. La mayoría de estas citocinas inflamatorias median en la anorexia activando el sistema melanocortínico del hipotálamo. Los mecanismos exactos por los que las citocinas o los productos tumorales interaccionen con la vía melanocortínica para reducir la ingestión de alimentos se siguen desconociendo, pero, aparentemente, el bloqueo de los receptores melanocortínicos hipotalámicos evita casi por completo sus efectos anoréxicos y caquécticos en los animales de experimentación. No obstante, se requieren nuevas investigaciones para entender mejor los mecanismos fisiopatológicos de la anorexia y de la caquexia de los pacientes cancerosos y elaborar preparados terapéuticos que mejoren el estado nutricional y la supervivencia de estas personas. Agotamiento de los depósitos de nutrientes tisulares durante el ayuno. Aunque los tejidos utilizan de preferencia los hidratos de carbono para proveer energía pero no las grasas ni las proteínas, el organismo solo dispone de varios centenares de gramos de hidratos de carbono almacenados, sobre todo, el glucógeno del hígado y de los músculos, que aportan la energía necesaria para el funcionamiento del organismo durante no más de medio día. Así pues, salvo en las primeras horas del ayuno, las secuelas principales consisten en un agotamiento progresivo de la grasa y las proteínas tisulares. Como la grasa es la fuente primordial de energía, una persona sana deposita 100 veces más energía en la grasa que en los hidratos de carbono, la tasa de destrucción de la grasa persiste, como ilustra la figura 72-372-3, hasta que se agota casi por completo. Figura 72-3 Efecto del ayuno sobre el depósito de alimentos en el organismo. Las proteínas se reducen en 3 fases, al principio, de forma rápida, luego de manera muy lenta y, por último, de manera rápida poco antes de morir. La destrucción inicial y rápida se explica por la proteína movilizable de inmediato para el metabolismo directo o para su conversión en glucosa y posterior metabolismo de la misma, sobre todo en el encéfalo. Después de que se agotan los depósitos de proteínas de movilización inmediata en la primera fase del ayuno, el resto de las proteínas no se descomponen con tanta celeridad. Al mismo tiempo, la tasa de gluconeogenia desciende de 1/3 a 1/5 de la tasa anterior y se reduce mucho el ritmo de destrucción de las proteínas. Como la disponibilidad de glucosa disminuye,
Se inician una serie de fenómenos que culminan con la utilización excesiva de la grasa y la conversión de parte de los productos de descomposición de la misma en cuerpos cetónicos y aparece el estado de cetosis, que se expuso en el capítulo 69. Los cuerpos cetónicos, al igual que la glucosa, atraviesan la barrera hematoencefálica y el cerebro los utiliza como fuente energética. Así pues, cerca de 2/3 de la energía cerebral procede, en ese momento, de estos cuerpos cetónicos, en particular del hidroxibutirato. Esta secuencia de acontecimientos permite una conservación, al menos parcial, de los depósitos de proteínas del organismo. Sin embargo, en algún momento, la reserva de grasa también se agota y la única fuente restante de energía son las proteínas. En ese instante, los depósitos de proteínas comienzan a destruirse de nuevo con rapidez. Como las proteínas son también esenciales para mantener el funcionamiento celular, la persona suele fallecer una vez que las proteínas del organismo se han reducido hasta la mitad del valor normal. Carencias vitamínicas del ayuno. Los depósitos de algunas vitaminas, sobre todo hidrosolubles, grupo de vitaminas B y C, no perduran con el ayuno. Por eso, al cabo de una semana de ayuno, suelen aparecer carencias vitamínicas leves y, pasadas varias semanas, deficiencias graves. Estas se suman a la debilidad que termina con la vida de la persona. Vitaminas. Requisitos diarios de vitaminas. Una vitamina es un compuesto orgánico necesario en pequeñas cantidades para el metabolismo y que las células no pueden fabricar. La falta de vitaminas en la alimentación provoca carencias metabólicas importantes. La tabla 72-3 enumera las cantidades de las vitaminas esenciales requeridas por una persona normal cada día. Estos requisitos varían mucho y dependen de factores como la superficie corporal, la velocidad de crecimiento, la cantidad de ejercicio y el embarazo. Tabla 72-3 cantidades diarias necesarias de las vitaminas. Vitamina cantidad a 5.000 UI, tiamina 1,5 mg, riboflavina 1,8 mg, niacina 20 mg. Ácido ascórbico 45 mg. De 400 UI 15 UI K70G ácido fólico 0,4 mg B12 3G piridoxina 2 mg ácido pantoténico desconocida depósito orgánico de las vitaminas. Las vitaminas C depositan en pequeña medida en todas las células. Algunas lo hacen en gran cantidad dentro del hígado. Por ejemplo, la cantidad almacenada de vitamina A por el hígado basta para mantener a una persona durante 5 a 10 meses sin ningún aporte de esta vitamina. La cantidad de vitamina D depositada en el hígado suele bastar para mantener a una persona durante 2 a 4 meses sin ningún aporte adicional. Los depósitos de la mayoría de las vitaminas hidrosolubles, sobre todo los de la vitamina C y casi todas las vitaminas B, son relativamente escasos. La falta de vitamina C en la dieta puede provocar síntomas al cabo de unas semanas y llevar incluso al fallecimiento por escorbuto en 20 a 30 semanas. Cuando la alimentación de una persona es deficiente en compuestos de la vitamina B, los síntomas clínicos de la carencia se reconocen a los pocos días, salvo los de la vitamina B12, que puede mantenerse en forma ligada dentro del hígado durante un año o más. Vitamina A. La vitamina A de los tejidos animales se conoce como retinol. Esta vitamina no está presente en los alimentos vegetales, pero muchos vegetales contienen provitaminas que forman vitamina A. Estas provitaminas son los pigmentos carotenoides amarillo y rojo que, dada su estructura química análoga a la de la vitamina A, se transforman dentro del hígado en esta vitamina. La carencia de vitamina A produce ceguera nocturna y altera el crecimiento de las células epiteliales. Una de las funciones elementales de la vitamina A es la síntesis de los pigmentos retinianos del ojo, que se expone en el capítulo 51. La vitamina A se necesita para formar los pigmentos visuales y, en consecuencia, para evitar la ceguera nocturna. La vitamina A también se requiere para el crecimiento de casi todas las células del organismo, pero sobre todo para el crecimiento y proliferación normales de las células epiteliales. Si falta vitamina A, las estructuras epiteliales del cuerpo tienden a estratificarse y queratinizarse. La carencia de vitamina A se manifiesta, a su vez,
por 1. Descamación de la piel y, en ocasiones, acné. 2. Falta de crecimiento de los animales jóvenes, incluido el cese del crecimiento esquelético. 3. Incapacidad para la reproducción, acompañada en especial de atrofia del epitelio germinal del testículo y, a veces, cese del ciclo sexual femenino. Y 4. Queratinización de la córnea con opacidad corneal y ceguera resultantes. La lesión epitelial de la carencia de vitamina A propicia muchas infecciones, por ejemplo de las conjuntivas oculares, el epitelio urinario o el epitelio respiratorio. Se dice que la vitamina A es una vitamina antiinfecciosa. Tiamina, vitamina B1. La tiamina opera dentro de los sistemas metabólicos principalmente como pirofosfato de tiamina. Este compuesto actúa a modo de cocarboxilasa, sobre todo en colaboración con una descarboxilasa de proteínas para descarboxilar el ácido pirúvico y de otros cetoácidos, tal y como se comenta en el capítulo 68. La carencia de tiamina, beriberi, reduce la utilización de ácido pirúvico y de algunos aminoácidos por los tejidos, pero aumenta la de las grasas. Así, la tiamina se requiere en concreto para el metabolismo final de los hidratos de carbono y de muchos aminoácidos. La menor utilización de estos nutrientes explica muchos de los trastornos de la carencia de tiamina. La carencia de tiamina produce lesiones en los sistemas nervioso central y periférico. La energía del sistema nervioso central depende casi por completo del metabolismo de los hidratos de carbono. La utilización de glucosa por el tejido nervioso se reduce de un 50 a un 60% en la carencia de tiamina y, en su lugar, se utilizan los cuerpos cetónicos procedentes del metabolismo graso. Las neuronas del sistema nervioso central presentan con frecuencia cromatólisis y tumefacción durante la carencia de tiamina, rasgos característicos de las neuronas mal alimentadas. Estas alteraciones pueden modificar la comunicación en muchas regiones del sistema nervioso central. La carencia de tiamina induce una degeneración de las vainas de mielina de las fibras nerviosas, tanto de los nervios periféricos como del sistema nervioso central. A menudo, las lesiones de los nervios periféricos provocan una irritabilidad extrema y polineuritis, caracterizada por dolor irradiado en el trayecto de uno o de varios nervios periféricos. Asimismo, los tractos fibrosos de la médula pueden degenerar en tal grado que, a veces, se observa una parálisis. No obstante, aunque se establezca la parálisis, los músculos se atrofian y aparece una enorme debilidad. La carencia de tiamina debilita el corazón y causa una vasodilatación periférica. Una persona con una carencia grave de tiamina acaba sufriendo insuficiencia cardíaca por la debilitación miocárdica. Además, el retorno venoso de la sangre al corazón se incrementa y, a veces, se duplica. Ello obedece a la vasodilatación periférica que acompaña a la carencia de tiamina, quizá por la menor liberación de energía metabólica a los tejidos, con la dilatación vascular local consiguiente. Las secuelas cardíacas de la carencia tiamínica se deben, en parte, al elevado flujo de sangre que pasa por el corazón y, en parte, a la debilidad primaria del músculo cardíaco. Algunas personas con una carencia de tiamina sufren también edema periférico y ascitis, casi siempre por la insuficiencia cardíaca. La carencia de tiamina provoca alteraciones gastrointestinales. Entre los síntomas gastrointestinales de la carencia de tiamina se encuentran la indigestión, el estreñimiento grave, la anorexia, la atonía gástrica y la hipocloridria. Todos estos efectos son consecuencia, en principio, de la incapacidad del músculo liso y de las glándulas del tubo digestivo para extraer suficiente energía del metabolismo de los hidratos de carbono. El cuadro general de carencia tiamínica, caracterizado por polineuritis, síntomas cardiovasculares y alteraciones digestivas, suele conocerse como beriberi, sobre todo si predominan los síntomas cardiovasculares. La niacina, también denominada ácido nicotínico, actúa dentro del organismo como coenzima en las formas del dinucleótido de nicotinamida y adenina, NAD, y del fosfato de NAD. Estas coenzimas son aceptoras de hidrógeno y se unen a los átomos de hidrógeno eliminados de los sustratos alimentarios por numerosas deshidrogenasas. En el capítulo 68 se describe la operación habitual de estas dos coenzimas.
Cuando falta la niacina no se puede mantener el ritmo de deshidrogenación normal y, en consecuencia, tampoco la liberación oxidativa de la energía de los principios inmediatos a los elementos funcionales de las células. En las primeras etapas de la carencia de ácido nicotínico se observan alteraciones fisiológicas sencillas, como debilidad muscular o escasa secreción glandular, pero en el caso de la carencia grave se produce una necrosis tisular verdadera. Las lesiones anatomopatológicas afectan a múltiples zonas del sistema nervioso central y provocan demencias permanentes o diversos tipos de psicosis. Además, la piel se fisura, se descama y se pigmenta en las zonas expuestas a irritación mecánica o irradiación solar. En personas con carencia de niacina, la piel no puede reparar el daño irritativo. La carencia de ácido nicotínico determina una irritación e inflamación intensas de las mucosas bucales y de otras partes del tubo digestivo y ocasiona múltiples anomalías digestivas que, en los casos graves, culminan en una hemorragia digestiva extensa. Quizá este trastorno se deba a la depresión generalizada del metabolismo del epitelio gastrointestinal y al fracaso de la reparación epitelial. La entidad clínica denominada pelagra y la enfermedad canina conocida como lengua negra se deben, sobre todo, al déficit de ácido nicotínico. La pelagra se exacerba mucho entre las personas que toman una dieta de maíz, porque el maíz carece del aminoácido triptófano que se transforma, en cantidad limitada, en ácido nicotínico dentro del organismo. Riboflavina, vitamina B2. La riboflavina se une, de ordinario, con el ácido fosfórico para formar dos coenzimas tisulares, el mononucleótido de flavina, FMN, y el dinucleótido de flavina y adenina, FAD. Estos, a su vez, actúan como transportadores de hidrógeno dentro de sistemas oxidativos importantes de las mitocondrias. El NAD, que actúa junto con las deshidrogenasas específicas, suele aceptar el hidrógeno eliminado de los distintos sustratos alimenticios y lo pasa el hidrógeno al FMN o al FAD. Por último, el hidrógeno se libera en forma de ion a la matriz mitocondrial para oxidarse, descrito en el capítulo 68. La carencia de riboflavina en los animales de experimentación provoca dermatitis grave, vómitos, diarrea, espasticidad muscular, que finalmente se torna en debilidad muscular, descenso de la temperatura corporal y, por último, muerte. En resumen, la carencia grave de riboflavina se asocia a muchos de los efectos de la carencia de ácido nicotínico en la dieta. Es muy probable que estas secuelas se expliquen por una depresión generalizada de los procesos oxidativos intracelulares. No se ha descrito jamás una carencia humana de riboflavina tan intensa como para inducir la debilidad observada en estudios con animales. Sin embargo, la carencia leve de riboflavina es, con toda probabilidad, muy común. Esta carencia causa alteraciones digestivas, sensaciones urentes en la piel y en los ojos, fisuras en las comisuras bucales, cefalea, depresión, olvidos, etc. Las manifestaciones de la carencia de riboflavina son bastante leves, pero suelen acompañarse de una carencia de tiamina, ácido nicotínico o mixta. Muchos síndromes carenciales, incluidas la pelagra, el beriberi, el sprue y el kwashiorkor, obedecen, casi con seguridad, a un defecto combinado de diversas vitaminas y a otros aspectos de la malnutrición. Vitamina B12. Algunos compuestos de cobalamina, que poseen el grupo prostético común que se ilustra a continuación, muestran actividad de vitamina B12. Este grupo prostético contiene cobalto, con enlaces de coordinación semejantes a los del hierro de la molécula de hemoglobina. Quizá el átomo de cobalto funcione de manera análoga al átomo de hierro que se combina de forma reversible con otras sustancias. La carencia de vitamina B12 produce anemia perniciosa. La vitamina B12 cumple varias funciones metabólicas y actúa como coenzima aceptora de hidrógeno. Su función primordial consiste en actuar como coenzima para reducir los ribonucleótidos a desoxirribonucleótidos, paso esencial en la replicación de los genes. Así pueden explicarse las funciones principales de la vitamina B12, 1. Estimulación del crecimiento, y 2. Estimulación de la síntesis y maduración de los eritrocitos.
Esta función eritrocítica se describe con detalle en el capítulo 33, al exponer la anemia perniciosa, una anemia causada por la falta de maduración de los eritrocitos por carencia de vitamina B12. La carencia de vitamina B12 induce una desmielinización de las grandes fibras nerviosas de la médula espinal. La desmielinización de las fibras nerviosas de las personas con carencia de vitamina B12 afecta sobre todo a los cordones posteriores y, a veces, a los cordones laterales de la médula. En consecuencia, muchas personas con anemia perniciosa presentan una abolición de la sensibilidad periférica o incluso parálisis si la anemia es grave. La causa habitual de la carencia de vitamina B12 no es la falta de vitamina en los alimentos, sino la formación deficitaria del factor intrínseco, segregado en condiciones normales por las células parietales de las glándulas gástricas y esencial para la absorción de la vitamina B12 por la mucosa del íleon. Todo ello se describe en los capítulos 33 y 67. Diversos ácidos steroiglutámicos poseen un efecto de ácido fólico. El ácido fólico actúa como transportador de grupos hidroximetilo y formilo. Quizá el uso más importante dentro del organismo sea la síntesis de purinas y timina, necesarias para formar el ADN. Por eso, el ácido fólico, como la vitamina B12, se necesitan para la replicación de los genes celulares. Probablemente así se explique una de las funciones capitales del ácido fólico, la estimulación del crecimiento. De hecho, cuando falta ácido fólico en la alimentación, los animales apenas crecen. El ácido fólico es una vitamina que estimula el crecimiento con mucha más fuerza que la vitamina B12 y, al igual que esta, resulta esencial para la maduración de los eritrocitos, como se expone en el capítulo 33. No obstante, tanto la vitamina B12 como el ácido fólico cumplen funciones químicas especiales, pero diferentes, que propician el crecimiento y la maduración de los eritrocitos. Uno de los efectos más importantes de la carencia de ácido fólico es la aparición de una anemia macrocítica, casi idéntica a la perniciosa. Muchas veces esta anemia se corrige solo con ácido fólico. Piridoxina, vitamina B6. La piridoxina se encuentra en forma de fosfato de piridoxal dentro de las células y funciona como coenzima para muchas reacciones químicas relacionadas con el metabolismo de los aminoácidos y de las proteínas. Su función primordial consiste en actuar como coenzima para la transaminación y síntesis de los aminoácidos. El resultado es que la piridoxina interviene de modo decisivo en el metabolismo, sobre todo de las proteínas. Además, se cree que contribuye al transporte de algunos aminoácidos a través de las membranas celulares. La falta de piridoxina en la alimentación de los animales de experimentación provoca dermatitis, retrasa el crecimiento, induce esteatosis hepática, anemia y deterioro mental. Raramente, la carencia de piridoxina es causa de crisis convulsivas, dermatitis o de alteraciones digestivas, del tipo de náuseas y vómitos en la infancia. El ácido pantoténico se incorpora, sobre todo, a la coenzima A-CoA dentro del organismo, que ejerce numerosas funciones metabólicas celulares. Dos de ellas se exponen con pormenor en los capítulos 68 y 69. 1. Conversión del ácido pirúvico descarboxilado en acetil-CoA antes de su ingreso en el ciclo del ácido cítrico, y 2. Descomposición de las moléculas de ácidos grasos en numerosas moléculas de acetil-CoA. Así pues, la carencia de ácido pantoténico reduce el metabolismo de los hidratos de carbono y de las grasas. El déficit de ácido pantoténico provoca retraso del crecimiento, falta de reproducción, coloración gris del pelo, dermatitis, esteatosis hepática y necrosis hemorrágica de la corteza suprarrenal de los animales de experimentación. No se ha descrito hasta la fecha ningún síndrome carencial en el ser humano, quizá por la ubicuidad de esta vitamina en casi todos los alimentos y porque el organismo probablemente sintetice pequeñas cantidades. Esta situación no significa que el ácido pantoténico carezca de valor para los sistemas metabólicos del organismo, de hecho, posiblemente sea tan necesario como cualquier otra vitamina.
La carencia de ácido ascórbico debilita las fibras de colágeno del organismo. El ácido ascórbico resulta esencial para activar la enzima prolil hidroxilasa, que estimula el paso de hidroxilación para la síntesis de hidroxiprolina, uno de las integrantes del colágeno. En ausencia de ácido ascórbico, las fibras de colágeno que forman casi todos los tejidos del organismo son defectuosas y débiles. Por este motivo, esta vitamina parece esencial para el crecimiento y la fortaleza de las fibras del tejido subcutáneo, cartílago, hueso y dientes. La carencia de ácido ascórbico provoca el escorbuto. La carencia de ácido ascórbico durante 20 a 30 semanas, como sucedía a menudo en las largas travesías por barco de otra época, induce escorbuto. Uno de los efectos más importantes del escorbuto es la falta de cicatrización de las heridas, porque las células no depositan las fibrillas de colágeno ni las sustancias del cemento intracelular. Por este motivo, las heridas tardan varios meses en cicatrizar, en lugar de días. La carencia de ácido ascórbico detiene el crecimiento de los huesos. Las células de las epífisis en fase de crecimiento continúan proliferando, pero no depositan colágeno nuevo entre ellas y los huesos se fracturan de inmediato por la zona de crecimiento, al no estar osificados. Además, si se fractura el hueso ya osificado de una persona con carencia de ácido ascórbico, los osteoblastos no pueden sintetizar la nueva matriz ósea y, en consecuencia, el hueso fracturado no se cura. Las paredes de los vasos sanguíneos se tornan muy frágiles con el escorbuto porque, 1. No se cementan correctamente las células endoteliales, y 2. No se forman las fibrillas de colágeno habituales de las paredes de los vasos. En particular, suelen romperse los capilares, con lo que aparecen múltiples petequias por el organismo. Las hemorragias subcutáneas se tornan purpúricas y a veces se extienden por todo el organismo. En casos extremos de escorbuto, las células musculares pueden fragmentarse, se ven lesiones gingivales y aflojamiento dental, aparecen infecciones bucales junto con vómitos de sangre, heces sanguinolentas y hemorragia cerebral y, por último, suele observarse una fiebre alta antes de la muerte. La vitamina D aumenta la absorción de calcio en el tubo digestivo y ayuda a controlar el depósito de calcio en los huesos. En principio, el mecanismo por el que la vitamina D favorece la absorción de calcio se basa en el transporte activo de este ion a través del epitelio ileal. En particular, aumenta la síntesis de una proteína fijadora del calcio por parte de las células del epitelio intestinal que ayuda a la absorción. Las funciones concretas de la vitamina B sobre el metabolismo general del calcio orgánico y la formación de huesos se describen en el capítulo 80. Se conocen varios compuestos emparentados con actividad de vitamina E. Se han descrito muy pocos casos de carencia confirmada de vitamina E entre seres humanos. La falta de vitamina E induce una degeneración del epitelio germinal del testículo y, en consecuencia, puede causar esterilidad en estudios con animales. La falta de vitamina E también induce una reabsorción fetal después de la concepción por las hembras. Dados estos efectos de la carencia de vitamina E, a veces esta vitamina se conoce como vitamina antiestéril. La carencia de vitamina E impide el crecimiento normal y a veces causa degeneración de las células del túbulo renal y de las células musculares. Se cree que la vitamina E se relaciona con los ácidos grasos no saturados y cumple un papel protector, evitando su oxidación. Cuando falta vitamina E, la cantidad de grasa no saturada de las células se reduce y la estructura y la función de algunos orgánulos celulares, como las mitocondrias, los lisosomas o incluso la membrana celular, se alteran. La vitamina K es un cofactor fundamental para una enzima hepática que añade un grupo carboxilo a los factores 2, protrombina, 7, proconvertina, 9 y X, esenciales para la coagulación de la sangre. Sin esta carboxilación, los factores de coagulación mencionados permanecen inactivos. Así pues, si falta la vitamina K se retrasa la coagulación de la sangre. El capítulo 37 describe, con mayor detalle, la función de esta vitamina y sus relaciones con algunos anticoagulantes, como el dicumarol. Ciertos compuestos, tanto naturales como sintéticos, poseen actividad de vitamina K. La vitamina K la sintetizan las bacterias del colon y, por eso,
Es raro observar una diátesis hemorrágica por falta de vitamina K en la alimentación. Sin embargo, si se destruyen las bacterias del colon por la administración de grandes cantidades de antibióticos, se observa una carencia rápida de vitamina K, ya que es una sustancia escasa en la alimentación habitual. Metabolismo mineral. Las funciones de muchos minerales, como sodio, potasio y cloruro, se ofrecen en los lugares correspondientes del texto. Aquí solo se mencionarán las funciones concretas de los minerales que no se exponen en ningún otro apartado. La tabla 72-4 ofrece el contenido orgánico de los minerales más importantes y la tabla 72-572-5 los requisitos diarios. Tabla 72-4 composición media de un hombre con un peso corporal de 70 kilogramos constituyente cantidad, gramos. Agua 41.400 grasas 12.600 proteínas 12.600 hidratos de carbono 300. Sodio 63. Potasio 150 calcio 1.160 magnesio 21 cloro 85 fósforo 670 azufre 112 hierro 3 yodo 0,014 tabla 72-5 cantidades. Promedio diarias necesarias de minerales para un adulto mineral cantidad sodio 3 gramos potasio 1 gramo cloro 3,5 gramos calcio 1,2 gramos fósforo 1,2 gramos hierro 18 miligramos yodo. 150 g magnesio 0,4 gramos cobalto desconocida cobre desconocida manganeso desconocida zinc 15 miligramos magnesio. El contenido de magnesio de las células representa casi una sexta parte de potasio. El magnesio se precisa sobre todo como catalizador para muchas reacciones enzimáticas intracelulares, en particular las relacionadas con el metabolismo de los hidratos de carbono. La concentración extracelular de magnesio es reducida, tan solo de 1,8 a 2,5 mEq/L. La concentración extracelular elevada de magnesio reduce la actividad del sistema nervioso y la contracción del músculo esquelético. Este último efecto se puede bloquear si se administra calcio. La concentración reducida de magnesio excita la irritabilidad del sistema nervioso, provoca una vasodilatación periférica y arritmias cardíacas, sobre todo después del infarto agudo de miocardio. Calcio. El calcio del organismo se encuentra en forma de fosfato cálcico en los huesos. Este tema se comenta con detalle en el capítulo 80, al igual que el contenido extracelular de calcio. Las cantidades excesivas de iones calcio del líquido extracelular pueden causar una parada cardíaca en sístole y mermar la actividad intelectual. Por otro lado, los valores reducidos de calcio determinan una descarga espontánea de fibras nerviosas que culmina con una tetania, como se comenta en el capítulo 80. Fósforo. El fosfato es el principal anión del líquido intracelular. Los fosfatos se pueden unir de manera reversible a muchos sistemas de coenzimas y a multitud de otros compuestos necesarios para el funcionamiento de los procesos metabólicos. Muchas reacciones importantes de los fosfatos se han descrito en otros lugares del texto, en particular su relación con las funciones del trifosfato de adenosina, difosfato de adenosina, fosfocreatina, etc. Además, el hueso contiene cantidades ingentes de fosfato cálcico, como se expone en el capítulo 80. Hierro. La función del hierro del organismo, sobre todo en relación con la síntesis de hemoglobina, se expone en el capítulo 33. 2/3 del hierro corporal se encuentran en forma de hemoglobina, pero también existe hierro en otras formas, en particular en el hígado y en la médula ósea. Los transportadores electrónicos que contienen hierro, sobre todo, los citocromos, se hallan en las mitocondrias de todas las células y son esenciales para casi todas las reacciones oxidativas. Así pues, el hierro resulta imprescindible para el transporte de oxígeno a los tejidos y para el funcionamiento de los sistemas oxidativos intracelulares, sin los cuales la vida cesaría en unos segundos. Oligoelementos importantes para el organismo. Algunos elementos se encuentran presentes en el cuerpo en cantidades tan reducidas que se conocen como oligoelementos. La cantidad que aporta la alimentación también suele ser mínima. Sin embargo, si falta alguno de ellos, pueden aparecer síndromes carenciales específicos. Los tres más importantes de estos oligoelementos son el yodo, el zinc y el flúor. Yodo.
El oligoelemento mejor conocido es el yodo, que se comenta en el capítulo 77 al hablar de la síntesis y función de la hormona tiroidea. Como muestra la tabla 72-472-4, todo el organismo contiene tan solo 14 miligramos por término medio. El yodo es imprescindible para formar la tiroxina y la triyodotironina, las dos hormonas tiroideas esenciales que mantienen el metabolismo de todas las células. El zinc forma parte de muchas enzimas, en particular de la anhidrasa carbónica, que está presente en concentraciones elevadas en los eritrocitos. Esta enzima es responsable de la rápida unión del dióxido de carbono al agua en los eritrocitos de la sangre capilar periférica y de la liberación rápida de dióxido de carbono de la sangre capilar pulmonar a los alvéolos. La anhidrasa carbónica también está presente en grandes cantidades en la mucosa digestiva, túbulos del riñón y células epiteliales de muchas glándulas del organismo. Así pues, el zinc en pequeñas cantidades resulta esencial para muchas reacciones relacionadas con el metabolismo del dióxido de carbono. Además, el zinc es componente de la deshidrogenasa láctica y, por tanto, contribuye a las interconversiones entre el ácido pirúvico y el ácido láctico. Por último, el zinc forma parte de algunas peptidasas e interviene en la digestión de las proteínas en el tubo digestivo. Flúor. El flúor no parece muy necesario para el metabolismo, pero la presencia de flúor en pequeñas cantidades durante el periodo de formación dental protege frente a las caries posteriores. El flúor no fortalece los dientes, sino que ejerce un efecto poco conocido que suprime la caries. Se ha indicado que el flúor se deposita en los cristales de hidroxiapatita del esmalte dental y se combina con ellos, impidiendo la acción de diversos metales raros que activan las enzimas bacterianas productoras de la caries. Así pues, en presencia de flúor, estas enzimas permanecen inactivas y no inducen caries. El consumo excesivo de flúor produce fluorosis, que se manifiesta, en su estado leve, por moteado dental y, en el estado más grave, por un ensanchamiento óseo. Se ha propuesto que, en estas circunstancias, el flúor se une a los oligoelementos de algunas enzimas metabólicas, incluidas las fosfatasas, e inactiva parte de los sistemas metabólicos. Según esta teoría, el moteado dental y el ensanchamiento óseo se deben a los sistemas enzimáticos anómalos de los odontoblastos y de los osteoblastos. Pese a que los dientes moteados son muy resistentes a la caries, su fuerza estructural se debilita considerablemente. Da Silva A. Do Carmo J.M., Wang Z., Hall